tratar de explicar un poco lo que es para mí la salud pública y lo que es la atención primaria en salud. Hay mucha gente aquí estudiando salud pública, parece, porque están interesadas en la salud de la población. Pero para mucha gente, cuando hablan de la salud, piensan en médicos, en medicina, en hospitales, clínicas, ¿verdad? O sea, estamos muy medicalizados. Vivimos en sociedades muy medicalizadas. Y para algunos de nosotros, lo que queremos no son sociedades medicalizadas. Queremos sociedades sanas. Sociedades, comunidades sanas, poblaciones sanas. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer en el tiempo que me han dado, que no sé cuánto es, lo que voy a tratar de hacer es compartir un poco de mi propia experiencia de la salud pública. Cuando yo era mucho más joven, yo vivía en los Estados Unidos. Algunos saben que yo soy de allá, pero voy para 49 años de vivir aquí en Centroamérica. Y toda mi vida aquí en Centroamérica he dedicado a lo que algunos llamamos la salud comunitaria. La salud comunitaria. La atención primaria en salud es parte de la salud comunitaria, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de darle un poco de entendimiento de qué es la verdadera historia de nuestros países en cuanto a la salud pública, la atención primaria en salud, la salud comunitaria, la salud de nuestras poblaciones. Pero para hacer eso, tengo que ir mucho más atrás. Tengo que ir a los años 50. La mayoría de ustedes no estaban vivos en el año 50, ¿verdad? En los años 50. Los años 60. Muchas cosas pasaron durante los años 60, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir un acontecimiento muy importante en los años 60? ¿Ustedes dónde están? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana. Cuando la Revolución Cubana, en nuestros países, básicamente no había salud pública. Había ministerios de salud en los capitales, había algunos servicios públicos de salud en algunas de las cabeceras departamentales o provinciales, depende del país, pero realmente no había servicios para toda la población, ¿no? Entonces, y en aquel tiempo, la mayoría de nuestros países, con la excepción de Costa Rica, eran basados en gobiernos militares, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, lo que pasa es que con la Revolución Cubana había un miedo tremendo que esa revolución iba a pasar por otros países que tenían las mismas situaciones de un dictador o militares que controlaban bastante de la economía y que vivía para enriquecerse y enriquecer más esa oligarquía que existía en estos países. Y había una masa muy grande de gente pobre. La mayoría de la gente era gente pobre, sin posibilidades de educación, sin posibilidades de otros servicios sociales que nosotros creemos que son básicos y que son derechos de la población. Entonces, en ese momento,
entró un programa del gobierno de los Estados Unidos que se llama Alianza para el Progreso. Y ese proyecto venía a nuestros países, voy a hablar básicamente de Centroamérica, aunque esa Alianza para el Progreso estaba en toda América Latina. Y tenían programas de nutrición, programas de, no se llamaba salud sexual y reproductiva, era de planificación familiar, ¿verdad? Y entonces los ministerios de salud, esos ministerios que no tenían mayores servicios en el campo, tenían esos programas. Y llegaban a las comunidades para instalar estos programas muy limitados, muy verticales, ¿verdad? Y no de atención a las grandes masas de la población. Entonces, a la misma vez que estaba pasando esto, dentro de una población progresista, podemos decir, de América Latina, teníamos lo que se llamaba y se llama Teología de Liberación, un proyecto alternativo de un grupo de personas dentro de la Iglesia Católica que decía que no podemos seguir hablando de que vamos a vivir bien en la eternidad, pero vamos a vivir pobre aquí en esta tierra, ¿no? Pensaba que tenía que cambiar eso y desarrolló en América Latina, no en otras partes del mundo, en América Latina, lo que llamaba Teología de Liberación. Y entre esa Teología de Liberación había un educador muy importante, muy conocido ahora por el trabajo que él ha hecho con su pedagogía de los oprimidos, ¿no? Que teníamos que trabajar con los pobres, con los oprimidos, teníamos que trabajar en concientización y hacíamos eso a través de la alfabetización. Él era educador brasileño, pero él, unido con todo ese grupo de gente concientizado dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Luterana, dentro de otras iglesias también protestantes, comenzaron a hablar de qué podemos hacer en las comunidades para transformar esas comunidades. A la vez, en los Estados Unidos había grupos religiosos que decidieron que ellos iban a trabajar en América Latina a base de ese nuevo pensamiento, de trabajar con los pobres, de vivir una opción para los pobres, una opción preferencial para los pobres. Entonces, a raíz de una reunión de la iglesia que se llamaba Vaticano II, decidieron de venir a América Latina, y especialmente aquí a Centroamérica, es más cerca de Perú o Bolivia, ¿verdad? Entonces vinieron y trabajaban con diferentes diócesis de nuestras iglesias católicas en Centroamérica. En todo Centroamérica encontraban estas misioneros religiosos, misioneros laicos. Y algunos de ellos eran personas que trabajaban en salud, eran enfermeras, eran doctoras o doctores, y ellos venían a trabajar básicamente con modelos desde allá, desde el norte. Querían ayudar a los pobres, querían hacer una buena obra social, no tenían mayor entendimiento de las políticas, no entendían que era vivir bajo de una dictadura, ¿verdad? Venían con buenas intenciones. Y esas buenas intenciones chocaron con la realidad, ¿verdad?
hay diferentes experiencias. Voy a hablar en general y después voy a enfocarme en 3 o 4 experiencias concretas. Estas personas vinieron pensando que iban a poder trabajar y traer salud a la gente, pero pronto se dieron cuenta de muchas cosas. No entendían la pobreza, no entendían la cultura. Había muchas diferentes culturas. Imagínense los que se fueron a Guatemala, donde hay 27 diferentes idiomas, ¿no? O que venían aquí y no entendían realmente qué son esos salvadoreños. Y peor en Nicaragua, donde en el Pacífico es una cultura y en el Atlántico es totalmente diferente. Son negros, son indígenas que ni siquiera hablaban español, ¿verdad? Y se fueron también a Honduras. Honduras es otro caso, ¿verdad? Honduras es otro caso. Pero lo que pasa es, pronto la gente se da cuenta que sus clínicas, sus hospitales que ya tenían para los años 60, no estaban sirviendo realmente para realizar un cambio en la vida de la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, salimos de los hospitales y vamos a las comunidades. Bueno, las comunidades eran de pobreza extrema, ¿no? Muchas veces no podían hablar el idioma de la gente. Entonces, había ciertos programas que decidieron, vamos a comenzar de formar agentes comunitarios. Tenían nombres distintos dependiendo de dónde surgen. Muchos llamamos a esas personas promotores de salud. No quiero que confundan estos promotores con los promotores existentes en ese país, ¿no? Básicamente, ser un promotor de salud es ser alguien de la comunidad que era de la cultura de esa comunidad, que hablaba el idioma de la comunidad y en muchos casos tenía una educación muy básica, a veces hasta 3 grados de educación primaria. O eran personas de esas comunidades que ya eran tipos de terapistas populares, curanderos, parteras, comadronas, como dicen en Guatemala, ¿no? Y eran las personas que estaban atendiendo necesidades de la gente en la comunidad. Entonces decidieron, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo vamos a incorporar a ellos en el trabajo que estamos haciendo? Entonces surgen diferentes expresiones de estos promotores de salud, dependiendo del país y dependiendo de las culturas. Y voy a hablar de 2 experiencias que yo he vivido personalmente. Cuando yo vine a Centroamérica, yo también venía con grandes expectativas de lo que yo iba a poder hacer. Yo vine como la primera directora del Cuerpo de Paz en Nicaragua, ¿ya? Un programa del gobierno de los Estados Unidos. Nicaragua era una dictadura. Una dictadura. Cuando me dijeron que me iban a asignar a Nicaragua, yo había ya trabajado más de 5 años como una educadora en salud, como mexicanos americanos que trabajaban en la agricultura, trabajadores agrícolas. Y yo estuve formando agentes de salud dentro de esa gente que viajaban de un país a otro, de un estado a otro, para la cuestión de atención a la gente de la comunidad que viajaba con ellos, ¿no? Yo acepté el trabajo pensando que yo iba a ir
a vivir en los países andinos. Y un día me llaman, yo recuerdo bien, fue el 28 de abril del año 68. Yo recuerdo porque ese es el día del cumpleaños de mi papá. Y me dijeron, vas a ir a Nicaragua. Y yo me quedé sin palabra, porque por lo menos yo sabía que en Nicaragua había una dictadura. Me dijeron, ha habido un cambio de categoría. Ahora se llama una democracia limitada. ¿Ok? Bueno, yo acepté. ¿Y sabe por qué acepté? Porque yo fui la primera mujer que tenía un cargo de subdirección en el Cuerpo de Paz. Era un patriarcado. ¿Sabe qué es eso? ¿Verdad? Las mujeres sabemos qué es esto. Bueno, y me asignaron a trabajar con dos machistas. Uno fue un cubano exilado, de una familia cubana exilada, familia de cubanos gusanos en los Estados Unidos. Este fue uno. Y el otro fue un mexicano-americano, y ellos no sabían que iban a tener que trabajar con una mujer. Y mi trabajo era encontrar trabajo para las mujeres que eran las esposas de los voluntarios que venían a trabajar. Resulta que de todo el grupo, 7 hombres tenían mujeres. Yo tenía que encontrar algo para ellos. Ya. Entonces, estoy nuevo en este país. Primeramente yo fui a la UCA, la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, y yo fui a un centro de jóvenes allí, de Juan 23, y yo le dije, mire, yo voy a tener un grupo de más o menos 30 personas que van a llegar, y yo necesito hacer un trabajo de concientización sobre estas personas. Orientación a la cultura nicaragüense. No sabía que estuve metiéndome en un avispero, ¿verdad? Gracias a Dios fui a la UCA. Me ayudaron muchísimo a preparar esos voluntarios del Cuerpo de Paz, y al margen de estar orientando a ellos, estaban concientizando a mí sobre la realidad nicaragüense, ¿verdad? Yo busqué trabajo para las mujeres dentro del Ministerio de Salud de Nicaragua. Entonces, estoy hablando del Ministerio de Salud de Somoza, ¿no? Entonces, asignamos a esas mujeres a trabajar en el campo, en lugares bastante lejos de Managua, en centros de recuperación nutricional. Ese fue un programa de la Alianza para el Progreso que tenía el Ministerio de Salud de Nicaragua. Entonces, mientras que yo estuve allí haciendo mi trabajo, muchas cosas pasaron, ¿verdad? Muchas cosas. Y una de las cosas era que siempre, de vez en cuando, llegaba un misionero de la costa atlántica, un sacerdote capuchino, y él me hablaba de un programa de desarrollo comunitario en 53 comunidades del río Coco. ¿Dónde está el río Coco? Pregunto yo. Es la frontera con Honduras, al norte de Nicaragua. 53 comunidades, 300 millas de río, 300 millas, todas esas comunidades. Bueno, él me convenció de irme para allá, de visita. No era posible poner voluntarios del Cuerpo de Paz,
en la costa atlántica de Nicaragua. Ese fue prohibido por Somoza. Pero nadie decía que yo no podía ir a pasar la Navidad en el Río Coco, ¿verdad? Yo fui. Ese fue para mí una gran oportunidad, porque yo sabía que un día yo iba a trabajar también en ese río. Cuando yo terminé mi servicio con el Cuerpo de Paz, ya muy concientizado de lo que era el gobierno de Nicaragua en este momento, yo decidí de irme al Río Coco, incorporarme un año en ese programa de desarrollo comunitario de esas comunidades mezquitas del Río Coco. Bueno, yo fui en el año 70 y no salí hasta que Somoza me sacó del país en 76. En ese tiempo nosotros trabajamos en la formación de líderes en cada uno de esas 53 comunidades. Algunos de ellos eran católicos, otros eran morados, que es una iglesia protestante que venía de Europa, y esa iglesia fue la primera iglesia en la costa atlántica de Honduras y Nicaragua. No fue la iglesia católica, fue la iglesia morada. Y ellos formaron lo que ellos llaman Smalsmakra, que son como catequistas en la iglesia católica. Entonces nosotros trabajamos en ese programa de desarrollo comunitario con la iglesia morada, con la iglesia católica y con el Ministerio de Salud a nivel local, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos primeramente en la concientización, utilizando los conceptos de educación popular de Pablo Freire. Esa fue mi introducción, esa fue mi conversión a lo que es la teología de liberación y el trabajo de concientización. Entonces, no hablamos de salud, no hablamos de otras cosas, hablamos de cómo yo, desde mi comunidad, puedo transformar mi vida. Algunos querían trabajar en salud, entonces formamos en cada una de las comunidades un promotor o promotora, generalmente promotor, porque son los hombres que tenían más educación formal. Pero con las mujeres teníamos las parteras, teníamos mujeres que trabajamos con ellos a formar líderes de nutrición, que entendían lo que necesitaban desde su comunidad, que podían usar para su dieta, pero que necesitaban para suplementarlo y tener una dieta sana, porque son comunidades sumamente pobres, sumamente pobres. Había periodos del año. Ustedes conocen pijibaya. ¿Algunos saben qué es esa fruta pijibaya? ¿No conocen aquí? Bueno, Ana Eugenia, es una palmera, pijibaya. ¿Qué dicen aquí? No hay. Bueno, es una palmera que tiene una fruta color amarillo y es riquísimo, ¿no? Había momentos cuando la única comida era esto, y agarraron la semilla, hicieron un tipo de harina y con eso hicieron el equivalente de tortillas. Pobreza extrema, ¿verdad? Además de esos líderes que hemos mencionado, también teníamos los hombres aprendiendo cómo mejorar su agricultura. Y además, en cada comunidad había un juez de mesta. Un juez de mesta es, en esas comunidades rurales,
la persona que lleva la justicia dentro de la comunidad. ¿Recuerda vuestro maestro? Entonces nosotros formamos entre el personal del hospital, el personal de la Clínica Católica de Huaspán, formamos líderes en todas esas comunidades. No importa la religión, lo que queríamos era un núcleo de personas en cada comunidad que podía trabajar para el desarrollo de esta comunidad. Yo voy a decirle que este fue en el año 70 a 75 que trabajé ahí, y hoy día sigue ese modelo en el río. Sigue ese modelo. Han pasado tanta gente, han pasado tantos gobiernos, han pasado el momento cuando toda la gente del río fueron evacuados forzosamente, evacuados del río Coco durante la guerra de la contra, no la guerra de liberación. Entonces se ha mantenido este modelo, ese modelo que depende de la comunidad, la gente de la comunidad siendo los agentes de salud. Claro que tienen capacitación de personas con mayores entendimientos, ¿me entienden, verdad? Tienen la capacitación, aprenden qué evitar en los embarazos, cómo identificar los embarazos que pueden ser peligrosos, que tendría que evacuar la persona del río hasta la clínica de las monjas o el hospital morado. Entendían esas cosas y practicaban esas cosas, ¿no? Bueno, en el año 75, mejor dicho, en el año 74, llegué el día que me avisan de Puerto Cabezas, ahora se llama Bilwi, como debe ser, es un nombre indígena. Puerto Cabezas es una de las ciudades de la costa atlántica de Nicaragua. Llamó un compañero a avisarme que venía la Guardia Nacional, que me iban a capturar. Con suerte había un avión de la Fuerza Aérea en Huaspán, y yo viajaba mucho por la Fuerza Aérea porque no había aviones y no había entrada por otra forma, solamente por avión. Una zona totalmente aislada del país. Ahora hay algunos caminos. Entonces yo fui a Managua, yo fui al Ministerio de Salud, y yo le dije que entiendo que hay problemas con el trabajo que estamos haciendo en el río. Dicen que nosotros estamos trabajando documentos subversivos. ¿Documentos subversivos? Sí. ¿Y cuál es ese documento subversivo? Bueno, nosotros estamos estudiando la Constitución de Nicaragua en la lengua mezquito. Ese fue el documento subversivo. Yo hice una negociación, porque ese proyecto que teníamos allá fue un proyecto de un donante británico, Oxfam británico, una organización muy poderosa a nivel mundial, ¿verdad, compañera? Entonces, muy conocido. ¿Cómo iban a pelear ese proyecto con un donante tan importante y diciendo que por enseñar la Constitución nos iban a correr del país? Yo terminé el contrato de Oxfam y yo salí del país como persona non grata. Yo salí con mis hijos. Eran chiquititos, ¿no? Su papá ya estaba en Guatemala. Su papá es mezquito. Era mezquito, ya se murió. Y él estaba en Guatemala estudiando ser veterinario. Entonces, montamos el bus y fuimos a Guatemala.
En Guatemala yo tenía un gran amigo que yo había conocido. Se llamaba Dr. Carl Berhorst. Y Dr. Berhorst tenía un hospitalito en Chimaltenango. Entonces, yo llego al hospitalito y yo le dije, doctor, aquí estoy, necesito trabajar. Él era uno de esos pioneros también de formar promotores de salud, pero en Chimaltenango, un departamento que es básicamente indígena, con varios idiomas. También trabajaba con una clínica en el Quiché, otro departamento. En esa clínica él trabajaba con el papá de Rigoberto Menchú. Y en el lado de Atitlán, con los Utueles, trabajaba también con un promotor de salud que estaba trabajando alrededor del lago. Entonces él me dice, bueno, ya, aquí hay trabajo, vamos adelante. Había dos grupos de promotores, los de martes y los de viernes. Entonces comencé a trabajar con ellos. De repente me dice, yo quiero que trabaja con un grupo de personas de unas fincas que son alrededor del lago de Atitlán. Pero esos son fincas de grandes extensiones y de personas muy ricas, ¿no? Y esos son colonos, nacieron ahí, ¿ok? Eso es diferente que trabajar con una comunidad campesina, ¿verdad? Que tiene tierras que son de ellos, aunque sean el tamaño de ese cuarto, de tierra de ellos. Entonces, yo había trabajado ya con los promotores que tenía el doctor Berhorst, con las parteras, con algunas que estaban haciendo extensión agrícola, otros que estaban trabajando de nutricionistas, pero él me dice, yo quiero que comience a trabajar con ese grupo de colonos. Yo había trabajado mucho en la concientización utilizando material dibujado o material que puede decir, tienen códigos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un dibujo como este y yo pregunto a ustedes, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí en este dibujo? Entonces, así comenzamos la sesión de concientización. Y la parte importante de la concientización es no trabajar como yo estoy trabajando con ustedes ahorita. Es escuchar a cada persona, dar su opinión. Y no importa si se repite 10 veces, cada uno tiene que hablar. Entonces trabajan con grupos pequeños, no un grupo así, un grupo de 20 personas, 10 personas, y todos aprenden a hablar, expresarse. Bueno, yo había trabajado con muchos grupos, pero nunca había trabajado con un grupo tan duro como esos colonos. Y ese me abrió otro momento importante en mi vida, porque claro que podía trabajar con campesinos y indígenas, pero ¿cómo podía trabajar con colonos que vivían en un sistema feudal? Feudal. No eran dueños de nada, nada. Eran completamente sujetos al capataz o el dueño de esa finca. Cuando yo trabajaba con ellos y hablamos de los pájaros volando, porque uno de los dibujos que yo usaba mucho era de pájaros volando y pájaros con su ala cortada, y ellos dijeron, nosotros somos los pájaros de alas cortadas.
Imagínense que es ser una persona que cree que no pueden hacer nada porque tienen la ala cortada. A raíz de esto y de muchas otras experiencias con los campesinos y el terremoto que tuvimos también en ese tiempo, bueno, era evidente que necesitábamos trabajar en la transformación de esas comunidades, de trabajar con la gente para que se dan cuenta que nosotros somos los protagonistas de nuestras vidas. Somos nosotros que tenemos que hacer la transformación. No vamos a esperar a este misionero, a esa doctora o la enfermera. No, somos nosotros mismos que tenemos que hacer la transformación en nuestras vidas. Bueno, hablar de transformación en una dictadura es un poco peligroso, ¿verdad? Porque estamos hablando de cambiar sistemas. Sin embargo, debido a la concientización, debido a lo que ellos entendían que debe ser la salud de sus comunidades, que es una comunidad sana, es una comunidad donde nosotros podemos vivir sin depender del capataz, del dueño de la finca, podemos hacer decisiones, podemos tener tierra propia, podemos sembrar, podemos tener educación. Bueno, estas cosas eran revolucionarios, porque estaba hablando de cambiar las estructuras de nuestras comunidades. Y lo que pasa es que a raíz de esto, muchas de las personas con quien nosotros trabajamos, especialmente en el altiplano de Guatemala, también hicieron una opción. Y su opción era meterse en los grupos armados, luchando para un cambio en sus comunidades, los grupos revolucionarios. En Centroamérica, en esos años de que estoy hablando, los años 60, pero especialmente 70, 80, tenemos movimientos revolucionarios en nuestros países. Mi primera experiencia era, sin saber, estar expuesto al pensamiento de Sandino y conocer los sandinistas. A salir de allá, persona non grata, me meto en otro rollo que era Guatemala. Y Guatemala ya estaba organizándose a base de esas injusticias sociales que vivían todos los días, y porque ellos sabían que la única forma de cambiar ese sistema era la lucha armada. Pero en la lucha armada todos no van a la guerrilla, ¿no? Muchos tienen que estar en sus casas, tienen que apoyar. Y nosotros trabajamos durante ese tiempo, especialmente a partir del triunfo de los sandinistas en Nicaragua. A partir del año 79 había un sentimiento que sí podíamos hacer también en otros países de Centroamérica, esa misma revolución. Mientras que estuve trabajando en Guatemala, yo venía acá, a Salvador, a partir de, fue la primera vez que vine aquí a trabajar con las comunidades fue en el año 75. Lupe y yo conocemos desde el año 75. Ella era una promotora aquí en la Providencia, un trabajo de las hermanas de Merinol. Yo trabajaba con las hermanas de Merinol allá en Guatemala en la formación de promotores, y aquí estaba Lupe, y también había otros compañeros y compañeras trabajando en Nicaragua con las hermanas de Merinol. Esas mujeres
totalmente concientizada de la necesidad de buscar la transformación. Y la transformación a través de la salud comunitaria, ¿verdad? La salud es una forma de organizar a la gente. Salud es subversivo. Salud es subversivo. Tenemos que transformar las comunidades a través del trabajo con la comunidad. Y la gente, todos quieren tener salud, quieren tener una vida sana, quieren buscar formas de trabajar la salud en sus comunidades. Tenían razón cuando decían que éramos subversivos, ¿verdad? Porque queríamos una transformación. Entonces yo venía aquí a partir del año 75, yo venía más o menos cada 3 meses a Salvador a trabajar con gente de la iglesia luterana en un lugar que se llama Pasequina. ¿Algunos saben dónde está Pasequina? Oh, sí, ¿verdad? En la Unión, lejos de Guatemala para allá. Pero a la vez que nosotros estamos trabajando con la gente de Pasequina, había otra gente también trabajando en los diócesis. Había esos programas de salud de la Iglesia Católica, la Pastoral de Salud de la Arcodiócesis, y ellos estaban formando promotores de salud en diferentes partes, similar a lo que estábamos haciendo en Guatemala o lo que yo había hecho en Nicaragua, en la costa atlántica, ¿no? Desde el año 75 también organizamos a nivel de todo Centroamérica. Comenzamos en 75 con un grupo pequeño de personas que eran responsables de programas comunitarios de salud no gubernamentales. Los gobiernos no tenían programa, excepto los costarricenses. Entonces los costarricenses, de un lugar que se llama Hospital Sin Paredes, un trabajo del Ministerio de Salud, ellos también se organizaron con nosotros y compartieron su experiencia de trabajar desde el gobierno en lo que era la salud de la comunidad, pero dentro de la comunidad, afuera de las paredes del hospital. Desde el 75 entonces nosotros organizamos el Comité Regional de Promoción de la Salud Comunitaria y reunimos gente de todos esos países de Centroamérica que estaban haciendo un trabajo similar, y también con personas de México. ¿Algunos de ustedes conocen el libro Donde no hay doctor? Pocos. Uno de los libros, escritos que voy a recomendar, Alex, es el libro de David Warner. Él es el autor de Donde no hay doctor, pero él hizo un libro sobre la atención primaria en Centroamérica para una asamblea que tuvimos en Cuenca hace como 3 años. Él explica también un poco esa historia, ¿no? Entonces nosotros habíamos formado este grupo, este comité, para trabajar con los promotores de los diferentes países y tener intercambios. Entonces nosotros invitamos personas de los diferentes países a llegar a Guatemala, a llegar a México. Algunos se fueron hasta un lugar que se llama Ajoya. Pasaron 3 días viajando en bus. Cuando salimos de Centroamérica, preguntaron, ¿ya vamos a llegar? Ya vamos a llegar. Viajamos 3 días para llegar a Ajoya en bus. Fue una gran experiencia. Para la mayoría de las personas campesinos de esas comunidades, es la primera vez que salieron de su país, ¿no? Y llegaron allá lejos. Ahora es difícil ir a este lugar. Está en Sinaloa, y Sinaloa es donde hay un gran negocio de los narcotraficantes, ¿verdad? Es un lugar extremadamente
peligroso. No existía ese problema cuando nosotros fuimos la primera vez. Este es un problema nuevo para nuestros países. Entonces, ese comité regional permitía que promotores o personas trabajando en salud de las comunidades de Centroamérica se conocían y intercambiaron ideas y experiencias, intercambiaron plantas medicinales que no usaban en los ministerios de salud, pero sí la gente usaba en su comunidad, ¿verdad? Entonces, estas organizaciones, esta red que teníamos de las organizaciones comunitarias, era bastante importante para sembrar las ideas, extender las ideas. Entonces, cuando hablamos en el comité regional, prácticamente estamos en la tercera o cuarta generación del comité regional. Toda la gente tiene esa experiencia de intercambios con la gente de Centroamérica, ¿no? Entonces, esa red era muy importante, no solamente para los conocimientos, era una red de solidaridad. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, si alguien estaba en peligro en su comunidad por la situación de la guerra, podíamos evacuar a esa persona y mandarle a México, a una comunidad, o mandarle a Nicaragua, a otra comunidad. Entonces, en esa forma trabajamos también en la solidaridad para salvar las vidas de la gente que estaban trabajando. Hay toda una comunidad de promotores de salud existente hoy día en Chiapas. Todos son hijos o hijas de personas que se fueron durante la guerra. Muchos de ellos de Huehuetenango, que colinde con Chiapas, allá en Guatemala, se fueron y se quedaron, ¿no? Entonces, así también teníamos mucho de ese polinización, ¿cómo es? Polinización. No, cuando el polen se extiende. Ya entiendo lo que quiere decir, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Si usted habla con la gente de diferentes partes de Centroamérica, va a encontrar prácticas o palabras o experiencias que han compartido con personas de Centroamérica y México y luego la República Dominicana, ¿no? Y tenemos muchas organizaciones no gubernamentales que surgen de esa experiencia. Yo he enfatizado que esa es la atención primaria desde la comunidad. Pero en 78, vamos a hacer un poco más historia, los ministerios de salud cada año van a Ginebra para una asamblea mundial de salud de los gobiernos. Y en el año 78, años después de que nosotros habíamos comenzado el trabajo aquí en Centroamérica, los gobiernos firman lo que se llama la Declaración de Alma-Ata, donde optan por la estrategia de la atención primaria en salud como un trabajo de los gobiernos. Ahora, los gobiernos tenían muy poca experiencia en atención primaria, ¿verdad? Especialmente aquí, no trabajaban en atención primaria. Tenían hospitales, tenían clínicas, pero no había esa idea de la salud desde la comunidad, la salud de la gente en la comunidad. Entonces, era muy difícil para los gobiernos entender lo que es esa atención primaria que estaban promoviendo. Pero comienza esa idea que es responsabilidad de los gobiernos trabajar la salud con equidad en forma intersectorial, ¿no? Desde los gobiernos. En el 79, con el triunfo de los sandinistas,
el gobierno de Nicaragua. Fue el 19 de julio que fue el triunfo, que entran los sandinistas en Managua. El 8 de agosto, ellos declaran el Sistema Nacional Único de Salud. Fue primeramente el trabajo de alfabetización, comenzaron inmediatamente de hablar de que vamos a hacer una campaña de alfabetización, pero a la vez en salud establecieron el Sistema Nacional Único de Salud. Tenían que hacer mucho trabajo, porque no tenían unidades de salud en el campo. Y si iban a extender la salud al campo, tenían que formar gente de las comunidades, trabajar la atención primaria. Entonces ellos hicieron ese trabajo. Ese primer gobierno sandinista hizo el trabajo de establecer un sistema desde el gobierno de atención primaria en salud. Pero les voy a contar una cosa que pasaba. Mucha gente que venían de afuera a asesorar a los sandinistas dijeron: ah, no, ustedes no pueden usar ese libro donde no hay autor. No, ese no es de un médico. No, estas son cosas que tenemos que eliminar. Nosotros tenemos que trabajar la salud desde el conocimiento de los médicos. Perdóname, los médicos. Son los médicos que tienen la razón. Y dijeron que la atención primaria no es ese que están haciendo en las comunidades. Es lo que hacemos en el primer nivel de atención, en el centro de salud. ¿Cómo puede ser? Había décadas de experiencia comunitaria y dicen a las comunidades: no, ustedes no son los que saben, somos nosotros que sabemos. Cuando ese sucedió, yo todavía estuve en Guatemala, pero me di cuenta, ¿verdad? Era muy triste ver que una revolución no podía aceptar el conocimiento popular, entender el poder popular. Hablaban de poder popular, creían en el poder popular, pero no creían en el conocimiento de la gente, que la gente tenía la razón, que tienen conocimientos y que pueden practicar, que habían hecho por décadas, ¿no? Entonces digo eso porque esa es la trampa en que caen muchas veces cuando hacemos cambios y queremos lo mejor para la gente, y lo mejor no es necesariamente lo más intelectual, ¿verdad? Entonces, en el comité regional nosotros decidimos de trabajar con los sandinistas. Cuando yo regresé a Nicaragua en 81, porque ya para mí no era posible seguir trabajando en Guatemala, mi familia tenía que salir del país. Nosotros vivimos en una zona donde para el año 80 ya habían muchos muertos, y muchos de los muertos eran los líderes comunitarios, eran promotores de salud. Mucha gente, como digo, habían optado para la lucha armada y habían salido de sus comunidades. Muchos de ellos eran promotores de salud, eran extensionistas, igual que pasó aquí en este país, ¿verdad? Eran gente ya concientizado con un trabajo comunitario, y ellos salen a ser parte de esa lucha para la liberación de sus países. Entonces, en 81, cuando yo regreso a Nicaragua, yo me incorporo en el Ministerio de Salud, con grandes conflictos,
primeramente esa gringa debe ser de la CIA, ¿verdad? Sí, así es. Trabajar en el sistema era difícil, pero estábamos comprometidos y formamos una organización nuestra, una ONG, fortalecido por los mismos sandinistas. Dora María Tejas, que luego era la ministra de Salud, nos apoyó, y otros, para que pudiéramos hacer el trabajo de educación popular en salud desde la revolución. Y mientras tanto seguimos nuestra relación con la otra gente de nuestros países vecinos, de Guatemala, de Salvador. Yo le dije que la experiencia con Honduras era otra, porque aunque ustedes no recuerdan, Honduras era el lugar donde estaba asentado la contrarrevolución. Hay una gran base militar allá en Honduras que se llama Palmarola, y ese es donde la contrarrevolución fue apoyado por los Estados Unidos. Adiós, compañeros. Yo sé que tienen que ir. Los voy a terminar. Ah, tienen clase. Clase. Ellos pueden ver el resto en otro momento. Entonces, bueno, nosotros manteníamos nuestra relación con el resto de Centroamérica, desde Nicaragua, apoyando el comité regional. Esa es una instancia que desde el año 75, sigue en vigencia. Nosotros seguimos trabajando, y algunos que han participado con nosotros en reuniones que hemos tenido en Guatemala. Pero también nosotros trabajamos no solamente en la región centroamericana, buscamos formar una red de personas en otros países. La verdad es que desde el año 80, Centroamérica, personas de Centroamérica han tenido una relación estrecha con grupos similares en las Filipinas. También personas que estaban luchando por la liberación de su pueblo. Imagínense, al otro lado del mundo, y tenemos esos lazos de solidaridad, lazos de amistad que han durado desde el año 80. Ese nos dice que hay algo bueno en esas relaciones, si pueden sobrevivir por tanto tiempo, ¿no? Y pasando por generaciones, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos ya son parte de esos movimientos. No mis nietos, porque son muy chiquitos, pero otros. Entonces, nosotros organizamos no solamente a nivel de Centroamérica, organizamos a nivel mundial. Y decidimos en el año 97 de tener una Asamblea Mundial de Salud desde los pueblos, no desde los ministerios, desde los pueblos. Y organizamos la primera Asamblea Mundial de Salud en Bangladesh, otro país al otro lado del mundo, ¿no? Que hoy día también está sufriendo mucho inundaciones, pero allá tienen barrios que son tan grandes como nuestras poblaciones en nuestros países. Yo fui una vez a un barrio de Dhaka, en Bangladesh, tenía 4 millones de personas. 4 millones de personas en el barrio. ¿Se puede imaginar? Para nosotros que fuimos a Bangladesh, llegar a ese país con esa congestión, y dice que Salvador es congestionado, es un país densamente poblado, no han visto nada. Tienen que ver a India o Bangladesh, esos países que son altamente poblados y concentrados.
hicimos la primera asamblea mundial. Y esa asamblea fue en el año 2000. Y ese movimiento sigue. Hemos tenido asambleas en otros países. En 2005 tuvimos una asamblea en Ecuador, donde incorporamos muchos de los pueblos originarios en nuestra asamblea. Y esa nos da otra visión a nuestro movimiento. Y la tercera asamblea fue en Sudáfrica. Entonces es un movimiento que abarca más o menos 90 países del mundo, donde hay gente como ustedes, escuchando a otra persona como yo, hablando de cómo ha sido la experiencia de los años de lucha para tener justicia social y tener salud de los pueblos. Sí creemos que es importante que los gobiernos trabajen en la salud pública, pero la salud pública tiene que ser como es hoy en El Salvador. Ese es el modelo salvadoreño de la reforma en salud. Es lo que nosotros hemos soñado por tantos años, ¿no? Y es por eso que en este país trabajamos hoy día, tratando de apoyar la formación de las personas como ustedes que van a trabajar en el sistema de salud, y los que no van a trabajar en salud van a ser parte de las comunidades donde queremos que hay esos cambios y esas transformaciones. Claro que hay crisis, hay problemas, pero hay esperanzas, y por eso tenemos nuestro curso de la UIS aquí en El Salvador, y algunos que pueden tener interés pueden aplicar para el próximo curso en noviembre. Va a salir en el sitio web del Ministerio de Salud la convocatoria a la 6ª generación del curso UIS, séptimo, perdón. Entonces, yo quiero animarle de ser parte de eso. Yo he tratado de darle un vistazo, no he hablado mucho de salud pública. Yo creo que la salud comunitaria, sí he hablado sin decir salud pública, ¿verdad? La salud de nuestras comunidades, tener comunidades sanas, es lo que nosotros soñamos. Comunidades transformadas, que no son dependientes de ese sistema biomédico, lo que nosotros llamamos el complejo industrial médico-farmacéutico, ¿no? Que causa dependencia, que no permite que la gente piense ni transforme, que mantiene a la gente enferma para que puedan tener ganancias. Nosotros no queremos una sociedad así. El movimiento de salud está luchando para que haya sistemas universales de salud, pero salud basado en la gente, ¿no? Y en las esperanzas de la gente, y que respeta a todas las personas, no importa su religión, no importa su raza, no importa su opción sexual, que toda la gente tiene acceso a la salud en su visión integral, una comunidad sana. ¿Sabe? Los mayas no tienen una palabra que dice salud. Ellos hablan del bienestar, ellos hablan de la armonía del ser humano con la naturaleza. Para ellos esa es la salud, es la armonía. Entonces nosotros estamos optando por eso. Ahora yo sé que tengo que parar, pero agradezco la oportunidad de compartir eso con ustedes, y espero que, igual que yo tenía momentos transformativos en mi vida, que también ustedes tengan esos momentos que les ayuda a decidir cuál va a ser su futuro
y cuál va a ser su noche.